La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Bienvenidos, hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar a su hogar con la palabra de Dios. Si usted usualmente no va a una iglesia, no lee la Biblia, escuche por favor este mensaje. La palabra de Dios tiene poder, ella mismo se dice de ella mismo como que es una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones, los pensamientos, todo lo que hay allá en el corazón. La palabra de Dios funciona. Ahora, hay un problema grave. La gente cree en Dios, la gente cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero no sabe lo que dice. Usted apréndala, por favor, aprenda y luego decida ponerla en práctica. Aquel que la conoce y no la pone en práctica no sirve de nada, es como que no lo hubiera aprendido. Se engaña a sí mismo. ¿Y cuánta gente hay engañada? Oh, yo vivo bien porque voy a una iglesia. Sí, pero no pones en práctica lo que dice la palabra de Dios. Te estás engañando a ti mismo. Necesitamos nosotros entender esto. Para poder vivir vidas espirituales y ver los beneficios de una buena relación con Dios, hay que saber la palabra de Dios y luego hay que ponerla en práctica. Allá en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 40, dice la palabra de Dios: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Nos está hablando acerca de ese jovencito, 15, 16 años, llamado David. El hombre que fue a ser uno de los reyes luego más importantes que ha tenido Israel. Un hombre que la Biblia describe como que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. En su edad temprana de 15, 16 años tuvo que enfrentar un gigante que era un guerrero, que estaba armado, un hombre de unos 3 metros y 10 centímetros aproximadamente, con grandes armas. Pero ese jovencito, a diferencia del ejército de Israel que estaba temblando por 40 días ante la presencia de ese gigante, tomó 5 piedras, cogió una de ellas y se la clavó en la frente al gigante, lo mató y luego le arrancó la cabeza. Fue una gran victoria para el pueblo de Israel, fue una gran victoria para David. Pero David era un hombre que amaba a Dios. Y esas 5 piedras que él tomó del arroyo representan características que Dios demanda de un hombre y de una mujer que dicen amar a Dios, y representan valores que David mismo tenía. Hemos hablado que la primera piedra representaba a la obediencia, la segunda piedra representaba a la responsabilidad, pero esta tercera piedra representa a una actitud de valor, una actitud de valor. Ahí el resumen mismo de esta historia nos dice que el pueblo de Israel estaba atemorizado ante la presencia de ese gigante. Temblaban, tenían gran miedo. Saúl, recordemos, era un hombre que de hombros para arriba era más alto que todos y aún él mismo temblaba. Pero qué bueno que tuvimos un jovencito allí que se paró firme y dijo: no, este filisteo incircunciso no me va a vencer, yo voy a pelear contra él y Dios me va a dar la victoria. Y sabe una cosa, necesitamos tener esa actitud. Hoy en día, cuánta gente está tirando la toalla, muchos hombres, muchas mujeres divorciándose, muchos jovencitos cayendo en la droga y el alcohol, mucha gente tirando literalmente, como dice, ¿verdad?, en términos pugilísticos, la toalla, renunciando por lo que debe pelear. Mire, en el poder de Dios podemos vencer. Si usted pelea solo, si usted se enfrenta a esos gigantes solo, si un adicto se enfrenta a la drogadicción solo, va a perder, y por eso les llaman enfermos incurables. Pero una persona que se acerca a Dios y toma la Biblia en serio y pone en práctica la palabra de Dios, es un hombre que va a poder vencer cualquier cosa. Qué bueno que David tuvo una buena actitud. Él dijo: me he enfrentado antes a leones, me he enfrentado a osos, y a este filisteo, este gigante, me le voy a enfrentar y los voy a vencer como a los otros, porque Dios me va a dar la victoria. Dice la palabra de Dios que en Cristo somos más que vencedores, pero también dice la Biblia que alejados de Él nada podemos hacer. ¿Qué necesitamos hacer entonces para tener una actitud de victoria, de seguir luchando, de luchar por ese hogar que se está destruyendo, de luchar por esos hijos que se han rebelado, de luchar por su vida espiritual? Mire, usted lo que necesita es establecer una relación con Cristo, establecer una relación con Cristo. Usted necesita recibirlo como su Salvador personal, y luego de eso, usted necesita ser obediente a la palabra de Dios. Claro, para ser obediente usted necesita conocer la Biblia. Hay tantos pasajes, tantos principios, tantos mandamientos que le van a ayudar en todas las áreas de su vida. La Biblia le dice al esposo: ama a tu esposa. La Biblia le dice a la esposa: respeta a tu marido. Le dice a los padres: sean buen ejemplo de sus hijos. Le dice a los hijos: honra y respeta y obedece a tus padres. Miren, la Biblia le tiene algo para todos, pero el problema es que no conocemos la palabra de Dios, no tenemos una relación con Él. Y necesitamos una generación nueva que se levante, y aún la generación antigua, que aferrados a la palabra de Dios y obedeciendo la Biblia, enfrentamos cualquier obstáculo.
Qué triste es cuando vemos a la gente renunciar, a la gente decir, no, ya no la soporto a mi esposa, ya no soporto a mi esposo, ya me separo, me divorcio. Y tiran la toalla, renuncian. Mire, ármese de valor en el Señor. Dios le puede dar la victoria. Yo no sé qué está pasando en su vida, pero lo que sí sé es que allá en los cielos hay un Dios que si usted lo busca y lo obedece, le puede dar victoria. Usted puede vencer sus gigantes. Usted que es un drogadicto puede dejar las drogas. Usted que es un alcohólico puede dejar el alcohol. Usted que tiene una adicción a la parte sexual, pornografía o mujeres, adulterio, fornicación, Dios le puede ayudar. ¿Qué se necesita? Se necesita ser obediente, ser responsable y aferrarse a Dios con una actitud de valor. Dios puede darle la victoria. Gracias por acompañarnos. Se despide el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.